Vida abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo: yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda a este hermano quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento y feliz en esta hermosa mañana de poder llegar a ustedes a través de Radio Vida 90.5 FM y a través del canal de YouTube de nuestra primera iglesia bautista de Juncos. Y también nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Jimmy, saludos a ti, saludos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos acompañan en esta edición de nuestro programa para el día de hoy. Damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes otra vez. Amén. Y sabemos que siempre el Señor tiene palabra de bendición y palabra de esperanza para nosotros cada domingo y cada día tiene palabra para nosotros. Y en esta ocasión siempre tenemos una porción bíblica y donde la encontramos en Lucas 9, el versículo 23 y 24. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, éste la salvará. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta magnífica y hermosa mañana, dándote gracias, loor, Señor, porque solo tú, loor, mereces, porque tú eres un Dios amoroso, de sustento. Tú eres el Dios que nos guía, Señor. Y en esta hora te pedimos que seas tú guiándonos en este programa de vida abundante en Cristo, poniendo las palabras en nosotros que necesitan escuchar los hermanos en esta hermosa mañana. Y te pedimos que el Espíritu Santo nos llene, de igual forma que llene a cada uno de los que escucha, y que sea de esperanza y de bendición la palabra que pongas en sus corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Amén y amén. Y continuamos con el programa de vida abundante en Cristo, ya poniéndole en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora viene el mensaje a través de nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mujica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludos nuevamente a todos nuestros hermanos, hermanas, y dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente a través de nuestro programa. Hoy es el último domingo de julio, Así es. el séptimo mes del año. Termina ya en esta semana. Quedan 5 meses del año 2025. Qué tiempo, qué rápido pasa el tiempo, Ya estamos qué pensando en rápido Navidad, en un pasa el pastel. tiempo. Todo va rápido, mi Sí. hermano. Eh, el tiempo avanza. Pero qué bueno estar con ustedes dentro del tiempo que tenemos, lo rápido del tiempo, el tiempo que ustedes tienen, conectarse y participar de esta experiencia de domingo de la mañana, pues nos invita a nosotros a seguir en el nombre del Señor. Así es. Eh, Así que continuamos este programa con la temática que comenzamos el pasado domingo, relacionada a cómo Jesús nos envió. Estamos viendo una diferencia de cómo Jesús vino, ¿verdad? Y partiendo de eso, hacemos también diferencias de cómo los discípulos iban a ser enviados. Hay cosas que en la Biblia no están explícitamente dichas, pero sí están implícitas cuando tú lees y ves todo lo relacionado a lo que puedes estar leyendo de manera no explícita en un lugar específico. Estamos hablando del pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos que así como él fue enviado, los enviaba a ellos. El día en que él resucitó, esa misma tarde les apareció a ellos, les enseñó las manos, las heridas, y les dijo, como yo fui enviado, los envío a ustedes. ¿Okay? Ese pasaje no explica todas las maneras en cómo Jesús fue enviado. Nosotros estamos haciendo un acercamiento mirando la persona de Jesús, de cómo él fue enviado en sus roles, sus funciones, sus tareas, su ministerio, para entender cómo los discípulos iban a ser enviados también y comprender hoy, a la lectura que hacemos nosotros hoy, 2000 y pico de años también,
cómo nosotros también podemos comprender nuestro envío. Así que Mateo 20 dice, como yo fui enviado, yo los envío a ustedes. Y en esta mañana nos vamos a acercar al Jesús que vino como siervo, como siervo. Eh, y vamos a ver cómo los discípulos se van a ver como siervos. Entonces, hay un pasaje en Lucas, capítulo 22, 24 al 27, que yo quiero utilizar para hablar un poco y reflexionar en torno a esto. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, Lucas 22, 24 al 27. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Tú eso te ríes. Los discípulos no peleaban. No. Sigo. Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, o el más pequeño, dice otra versión. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve, como es. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Pregunta eso. ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El que se sienta a la mesa es más importante, pero Jesús se presenta como el que sirve. Y no cabe duda que los discípulos en esta etapa están en formación cuando este pasaje de Lucas, aunque es bastante adelantado en el Evangelio, estamos hablando en el capítulo, ¿qué capítulo porque les mencioné? 22. Pero los discípulos están en un proceso de formarse. De hecho, los discípulos se estaban formando hasta después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? De hacerse gente que comprende a qué Jesús les llama y cómo Jesús les llama, o más bien, qué Jesús espera de ellos. Pero lo que está ocurriendo en este pasaje es que los discípulos están mostrando lo que ellos entienden hasta ese momento son, lo que ellos entienden son con relación a ser seguidores de Jesús. Me explico. En todos nosotros como seres humanos hay metas, anhelos, sueños que desean realizarse y que nos llevan a ser más grandes dentro de un grupo, a tener mejores posiciones, estar con más rango, con autoridad y con poder. Eso en el mundo actual es así, ¿verdad? El mundo de hoy trabaja en esa dirección, en un trabajo, en una compañía, en una empresa, en un negocio. Usted espera subir, espera aspirar, espera lograr, alcanzar, obtener posiciones que otorgan privilegios, como lo puede ser estar por encima de otras personas, ¿verdad? Así que los discípulos podríamos entender que están manifestando lo que también en su tiempo era el progreso, era el éxito, en este caso cercano, en este caso al estar cerca a uno que era su líder y que tal parece tenía la autoridad de colocar en posiciones importantes a los que estaban con él y mucho más por el poder que tenía, dominaba el mar, podía multiplicar los panes y los peces, resucitaba a muertos, tenía la palabra de autoridad que alcanzaba y cambiaba el corazón de la gente. Así que si él estaba cerca de ellos, él tenía autoridad para darle más rango, para darle posición, para darle autoridad. Así que se genera la discusión de quién es el más importante. Yo estoy poniendo esto, ¿verdad? Más cercano a lo que somos nosotros. Pero Jesús le lleva a verla a una escuelita y le da una enseñanza que yo creo que nos ama aquí. Quizás como nunca lo habían vivido. Y les dice, se están comportando, en mis palabras, ¿verdad? Se están comportando como el mundo en el que viven, como el mundo del que nos quejamos. El pasaje llama al mundo el mundo pagano. Y según Jesús, y creemos que es así, los gobernantes se enseñoreaban de los otros, se adueñaban de los otros, los dominaban y los oprimían. Dice el pasaje con tiranía. Y lo que Jesús le está diciendo es que el reino de Dios no es de esa manera. O no es lo que se espera del reino de Dios. En ese reino,
de Dios, el más grande se ubica en la posición de servidor. Si recordamos el Evangelio de Lucas, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jimmy y hermanos que están en el programa, antes de Jesús cenar con los discípulos, se quitó el manto, se amarró una toalla o un paño, tomó una palangana de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y allí se fueron a un asunto porque Pedro no quería que le tocaran los pies. Y el Señor le dice que tiene que dejarse tocar por el cielo. Básicamente lo que Jesús le dice, si no dejas que te limpie, no puedes estar con nosotros. Pero dice, límpiame completo. En las casas de Israel, y pienso quizás en las más adineradas y acomodadas, había un sirviente, había un sirviente. Este estaba pendiente a los que llegaban como invitados, eh, les ofrecía agua, quizás tenía la tarea de lavarle los pies, eh, pues porque antes se caminaba a pie y no había carreteras. Conocemos, ¿verdad?, que era un ambiente diferente, y la higiene también tendría que ser diferente. Le ofrecía aceite para las dolencias, para las molestias del camino, especialmente si tú ibas a visitar a un familiar, tú no ibas y volvías, te tenías que quedar posiblemente y te hospedabas porque los caminos eran largos. Sí que era un trabajo importante, pero no era el trabajo de prestigio. Lo hacía gente humilde. Y hay que decir, lo pienso así, que este era el último trabajo en la parte de abajo de la escala en una familia. Las personas no tenían lugar en la mesa. Y si comían, comían aparte. No sé qué comían, si comían de lo mismo, o comían de algo, una porción aparte, o comían de lo que sobraba. Pero no disfrutaban del banquete en la mesa. Así que no era la posición a la que muchos aspiraban en una sociedad que buscaba progreso. Y jamás y nunca debió pasar por la mente de los discípulos que andar con el maestro, con hombre de la talla de Jesús, de la autoridad del cual que éste tenía, le iba a llevar a la posición más bajo en una casa. No está fácil este pasaje de hoy. Pero Jesús quería que entendieran que él les ha llamado a trabajar en el reino de Dios, no en el reino de este mundo. Y que a esos a los que él dejaría en su nombre, porque no podemos olvidar que Jesús está hablando de cómo los vestirá, tenían que tener un corazón sencillo y humilde y estar dispuestos a despojarse y abandonarlo todo por una causa. Y esa causa era el reino de Dios. Y esa causa es lo que viene con el reino de Dios en cuanto a cómo se vive. En el reino de Dios no son importantes los títulos, no son importantes las posiciones, no es importante el dinero, la fama, las posesiones. En el reino de Dios lo importante es el corazón de la gente. Y yo creo, y puedo equivocarme, y lo que voy a decir, ¿verdad? Eh, puede, ¿verdad? Quizá usted no está de acuerdo con eso. Una persona encumbrada, rodeada de mucha fama, de posiciones, de prestigio, quizás no va a tener el tiempo de mirar el corazón de la gente, porque va a estar enfocado en sus cosas. Yo creo que Jesús está dando una gran enseñanza, y es que el reino de Él, el que Él trae en el nombre del Padre, y que espera que sus discípulos aprendan a vivir y aprendan a construirlo, debe ser uno de mucha sensibilidad para ver el corazón de la gente que transita por la vida, con heridas, con cansancio, con dolores, y que buscan una casa, un lugar, un espacio, un refugio donde sean recibidos, restaurados, limpiados y tratados con interés y con importancia. Sean quienes sean. Y eso solo puede hacer una persona que es capaz de despojarse de todo y ubicarse en la posición más sencilla y humilde, que es la de ser siervo de todo. Y él dice en el pasaje, y lo dice con autoridad, porque ¿quién es más importante? El que está en la mesa es el más importante. Pero él, dice Jesús, estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes van a seguir los discípulos?
¿A los que están en la mesa o al que está sirviendo? El pasado domingo hablamos de Jesús como maestro. Ese que sopló en ellos el Espíritu los envió y entendemos los envíos entre muchas cosas como maestro. Hoy lo vemos como siervo, como uno que enseña muchas cosas. ¿Ok? Eh, cuando hay comida en la iglesia, yo no me puedo sentar. Yo no me puedo sentar a comer. Yo como último. Me sacan la comida. Le sacan la comida al pastor. Tú lo sabes, Jimmy. Doy Le fe. sacan la comida al pastor, pastor coma. Yo sigo dando vueltas, ¿verdad? Y hasta que no come el último, yo no como. Yo no hago eso para ganarme ni simpatía, ni para ganar prestigio, ni para ganarme nada. Yo lo hago porque yo creo que yo así honro al Señor que me dijo, si tú estás aquí como el que sirve, no te puedes sentar a comer primero. Es una cosa muy mía, ¿verdad? No es una manera de yo vivir el reino de Dios. No me gustan las tarimas, no me gustan los puestos, no me gusta el espectáculo, no me gusta el pantalleo, no me gusta, porque está en la pantalla con Jimmy aquí porque este programa se transmite y en los cultos porque se transmite el programa. No me interesa sacarle beneficio a eso. A mí me interesa que el que brille sea Jesús. Que sea Jesús. Y tratamos, ¿verdad?, de que la gente comprenda eso. A mí me interesa cumplirlo con lo que el Señor puso en nuestro corazón, servir con la palabra, servir con el mensaje o con alguna acción que muestre el reino de Dios. Pero a veces en la iglesia vemos que todo el mundo se siente en la mesa, cuando lo que debe ocurrir es que todo el mundo esté afuera para servirle a los que están en la mesa. Ok, bueno, pero yo me pregunto si en el reino de Dios, haciendo una recreación mental llena de inspiración, habrá gente en la mesa. Creo que todas las sillas van a estar vacías porque todo el mundo va a querer servir. Entonces vamos a tener, pero también hay que ponerse la situación de Pedro también. Pues, tenemos que ser servidos porque él, bueno, si él no es el que nos redarguye, no, claro, claro, por eso, pero en el reino de Dios todos vamos a estar, todos vamos a estar transformados, vamos a estar sirviendo. Vamos a tener que decir, para, siéntate tú hoy, yo sirvo hoy y mañana tú me sirves a mí, ¿verdad? Uno será servidores primero y servidos otros después y cambiaremos la posición. Lo que estoy tratando de decirles es que va a llegar un momento en que nosotros vamos a comprender, empezando yo número uno, lo que es el reino de Dios, lo vamos a poder comprender de una manera más plena y más completa. Los siervos del Señor, las siervas del Señor, sus discípulos, tenemos que entender que Jesús también espera que nosotros tengamos corazón, actitud, comportamiento de siervos y de siervas. Y eso requiere humildad, requiere bajarse del podio, de la tarima, requiere bajar los humos, requiere bajarle 3 o 4 rayas al orgullo, enrollarse las mangas, requiere tener un corazón sensible y susceptible al dolor. No nos gusta estar susceptibles al dolor, no, estar susceptibles que te afecte el dolor del otro. Requiere despojarse de posiciones y de primeros lugares. Entonces, Jesús, los discípulos le pudieron haber preguntado eso. ¿Cómo tú viniste hoy? Pues el domingo pasado Jesús pudo haber dicho, vine como maestro, hoy vine como siervo. Lo interesante es que Jesús mostrándose como siervo también está dando una enseñanza. Es que las cosas no se pueden separar. Lo del maestro, tú no puedes separar del ser siervo porque en este pasaje que estamos viendo aquí en Lucas, Jesús está dando una gran enseñanza a los discípulos y les está haciendo una descomposición de cómo ellos tienen organizada la vida. En otro pasaje aparecen los hijos de Zebedeo diciéndole al Señor, Señor, cuando estemos en tu reino, yo quiero que tú me pongas a la derecha y pongas mi hermano a la izquierda. En otro pasaje es la mamá de ellos la que está pidiendo eso. Y Jesús le descompone el muñequito bien fuerte, como nos descompone el muñequito a nosotros. Jesús le está diciendo a los discípulos en el Evangelio de Juan, fue el que leímos el pasado domingo, yo los envío a ustedes como yo fui enviado. O como yo fui enviado, los envío a ustedes. Eso se lo dijo a sus 11 discípulos en aquel lugar cerrado, lleno de miedo y de temor, antes de él salir del medio de ellos y subir al cielo.
Eso también nos lo dice a nosotros hoy, porque nosotros tenemos que preguntarnos lo mismo. ¿Cómo nosotros somos enviados? ¿Para qué nos dejó Jesús? ¿Qué propósito tiene el que estemos aquí? No es solamente ¿verdad? Sentarnos en un banco un domingo con una silla, es también mostrar eso que Jesús hizo y fue para nosotros. En algún momento podremos tocar si la iglesia es maestra, si la iglesia es sierva, eso también lo podremos hablar más adelante, pero hoy nos circunscribimos, ¿verdad? Al tema de Jesús como siervo, sus discípulos como siervos y nosotros como siervos del Señor, tratando de mirar, ¿verdad? Desde, desde la reflexión lo que eso implica. Así que yo le pido al Señor para ir cerrando, finalizando, que nos dé corazón sensible para comprender al siervo de Dios, ¿verdad? Y el siervo se sacrifica, ¿verdad? Se entrega. Que nos dé corazones sensibles para adoptar esa postura. Dice Pablo en Filipenses, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Que nos dé nosotros corazones sensibles para despojarnos y hacernos siervos de Él. Así que oramos por eso. Oramos porque el Señor nos permita seguir encontrándonos con Él, conociendo de Él y entendiéndonos a nosotros en este tiempo. Así que Dios te bendiga y dejo estas palabras contigo y te invito a que sigas reflexionando en estos temas. Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición. Y yo creo que si trato de entrelazar que nosotros nunca, yo nunca sé, y le doy gracias a Dios y siempre lo seguiré trabajando así, qué mensaje usted va a traer. Y yo siempre, y usted tampoco sabe qué texto bíblico yo traigo, pero si lo ponemos a enlazar, niéguese a enlazar uno con el otro. Lo noté cuando lo leí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, Tiene que ver conmigo. tiene que ver con despojarnos nosotros y servir, porque estamos acostumbrados a lo que usted mismo mencionó, y como estaba desglosando las posiciones, por decir así, y es lo que pues, humanamente se busca en progresar, echar para adelante y subir de puesto y para aquí y para allá, como dicen uno en el buen español. Y yo entiendo que debemos despojarnos y ser siervos. Hay un refrán por ahí, no lo quería mencionar, pero suena fuerte, hermanos, perdónenme, pero dice, Mira, que estoy abriendo los ojos a si que no no, lo diga. ¿cómo es? Si no vives para servir, Ah, no sirve para vivir. no sirves para vivir. Es fuerte, pero nosotros tenemos que ser servidores y vamos a orar y vamos a poner en oración el que nosotros podamos emular lo que el Señor ha hecho y nosotros podamos ser buenos servidores, pero también que podamos dejarle a Él nuestras cargas y la situación que tú te encuentres en esta hora, ponérselas en las manos al Señor para que tú te hagas servidor de Él y podamos expandir el reino por medio del servicio. Yo creo que estamos en esa misma dirección, así que oramos para que sea el Señor quien nos redarguya y podamos ser servidores y buenos discípulos y emular lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. El próximo domingo, Jimmy, el tema va a ser la luz. Jesús como luz del mundo. ¿Y qué? Eso aplica a nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios bueno, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de entrar a estas aguas y mojarnos con ellas Aleluya. y compartirlas con nuestras hermanas, por los cuales oramos y pedimos en esta hora. Que nos siga dando esa capacidad de seguir comprendiendo más y más de ti. No lo comprenderemos todo, pero algo de ti podremos comprender que nos ayudará a hacer lo que tú quieres que sean. Bendice a nuestros hermanos, dale paz, salud, levanta al que está caído, sostenga al que tiene necesidad, trae paz al que se siente en esta hora angustiado. Bendice estas palabras en el corazón de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Amén y amén. Y han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, Visionaria y Portadora de Esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.